Alteraciones endoperidontales. Bueno, tenemos que las alteraciones endoperidontales van a ser aquellas en las que coexiste una enfermedad periodontal y otra endodóntica. Esto supone que hay daño tanto en la pulpa del diente como en el tejido periodontal. Y bueno, para que esto suceda, pues tenemos diferentes vías de comunicación entre la pulpa y el periodonto. Una de ellas serían los túbulos dentarios. De estos existen hasta 15.000 túbulos dentarios por milímetro cuadrado en la superficie de la raíz en el área cervical. Y bueno, por esta razón se evidencia una comunicación entre la cámara pulpar con la superficie externa de la raíz. Los túbulos dentarios en la raíz se extienden desde el conducto radicular hasta la unión cementodentinaria. Y bueno, la exposición de estos túbulos puede ser causada por defectos en la formación del diente, procesos de enfermedad y procedimientos quirúrgicos o periodontales. Bueno, la hipersensibilidad en el área cervical del diente es un ejemplo de la comunicación pulpo-periodontal a través de esta vía. También tenemos lo que son los conductos accesorios y laterales. Estos se encuentran en un 40% de los dientes ubicados a nivel del ápice y en la zona de bifurcación. Y bueno, estos son capaces de comunicar la estructura endodóntica y periodontal y pues de esta manera permitir un intercambio de sustancias entre ambas estructuras. Estos se pueden extender a lo largo de toda la raíz, pero siendo a nivel del ápice el área más frecuente. Los conductos ubicados en la forca son una comunicación directa entre la pulpa y el periodonto a través de vasos contenidos dentro del conducto y de tejido conectivo. Bueno, sin embargo, pues la incidencia de la enfermedad periodontal asociada a los conductos laterales causada por irritantes en la pulpa suele ser baja. También tenemos lo que es el foramen apical. El foramen apical va a ser la ruta principal de comunicación entre la pulpa y el periodonto, el cual va a permitir una entrada de elementos inflamatorios a la pulpa, como bacterias y toxinas. Y bueno, estos van a poder salir fácilmente a través del foramen apical, causando una patología periapical. Bueno, también la enfermedad periodontal tiene un efecto perjudicial acumulativo en el tejido pulpar. La desintegración de la pulpa es una certeza solo si hay compromiso de la placa bacteriana en el foramen apical, comprometiendo así el aporte vascular. Seguido de esto se dará la necrosis pulpar. Algunos productos bacterianos como las enzimas, metabolitos, antígenos, entre otros, van a llegar al periodonto a través del foramen apical, iniciando así la respuesta inflamatoria. Y bueno, esto va a dar como resultado a una destrucción de fibras periodontales y reabsorción del hueso alveolar adyacente. También tenemos lo que es la ranura palatogingival. Esta es una anomalía común de los incisivos laterales superiores. La ranura comienza en la fosa central o a través del cíngulo, extendiéndose a distintas variantes hacia el ápice. Esto proporciona un tipo de embudo que retiene placa bacteriana. Estas ranuras están asociadas con bolsas periodontales profundas con defectos intraóseos y bueno, también están relacionadas con la incidencia de periodontitis localizada con o sin patología pulpar, esto dependiendo de la profundidad, extensión y complejidad de la ranura. También tenemos lo que son las fracturas verticales radiculares. Y bueno, las fracturas son asociadas por trauma que puede ocurrir en dientes vitales o no vitales. La incidencia de fracturas radiculares es mayor en los dientes a los que se les ha hecho una técnica de condensación lateral y en los que se han restaurado con endopostes. Las fracturas radiculares pueden presentarse también como una lesión primaria,
con compromiso periodontal secundario, y el tratamiento para estos pues va a depender del diente, extensión, duración y localización de la fractura. Por ejemplo, los dientes unirradiculares generalmente tienen un pronóstico desfavorable y pues es preferible su extracción. Pero en molares puede realizarse una hemisección o una resección radicular. Y bueno, se pueden realizar varios procedimientos diagnósticos para confirmar la presencia de estas fracturas, como el uso de un colorante, por ejemplo azul de metileno. Y bueno, también es de gran utilidad la iluminación indirecta obtenida con la fibra óptica. Ahora, en cuanto a enfermedades pulpares y del periodonto, tenemos un proceso de inflamación. Este pues es un flujo de infección de una pulpa necrótica al periodonto. Y pues aquí tenemos, ¿no? Primero pues se da la patología pulpar. Después a conductos laterales, accesorios y conducto apical. Y de ahí se produce una periodontitis retrógrada. O tenemos otro ejemplo de inflamación periodontal. En este caso inicia precisamente por el periodonto. Igual por conductos laterales o accesorios. Y el conducto apical va a llevar a estas bacterias a una pulpitis retrógrada. Una va a llevar a la otra. Y viceversa. Bueno, este es el ejemplo en el flujo de infección de una bolsa periodontal a la pulpa. También tenemos lo que son las... aquí un pequeño mapa de cómo se van a encontrar las lesiones endoperiodontal. Tenemos lo que son los factores contribuyentes y los factores etiológicos. Y bueno, en cuanto a factores contribuyentes, tenemos el tratamiento endodóntico fallido, drenaje coronal, trauma, reabsorción radicular, perforaciones, deformaciones del desarrollo y fracturas. Y en cuanto a factores etiológicos, pues podemos observar que se divide en tres. El primero serán patógenos vivos, en el cual se encuentran bacterias, hongos y virus. Dentro de ellas están lo que son las bacterias anaerobias, en el 90% de los casos, anaerobios facultativos, raramente aerobios, Candida albicans, virus herpes simples, otomegalovirus y virus Epstein-Barr tipo 1. También dentro de factores etiológicos tenemos agentes extrínsecos e intrínsecos. Dentro de ellos tendremos el colesterol, cuerpos hialinos de Rushton, cuerpo de Russell y cristales de Charcot-Lisdin. Y por último tenemos patógenos no vivos. Estos serán los cuerpos extraños, amalgama, materiales de relleno radicular y puntos de papel absorbentes. Ahora, tenemos diferentes tipos de clasificación. Y primero veremos lo que es la clasificación clínica de las lesiones endoperiodónticas. Y bueno, aquí tenemos lo que son lesiones, al menos en esta tabla basada en Simon JHS, Glick DH y Frank AL. Tenemos como primero lesiones endodónticas, segundo lesiones periodontales y tercero lesiones combinadas. Aquí pues me estaré enfocando en lo que son las lesiones combinadas. ¿Por qué? Porque van a ser básicamente las lesiones que son endoperidontales. Primero tenemos
las lesiones endodónticas primarias con afección secundaria periodontal. Bueno, esta es una lesión combinada en la que la patología inicial es una necrosis pulpar que afecta el espacio periodontal. Posteriormente, a consecuencia de la afectación del periodonto, se desarrolla una enfermedad periodontal, progresando las dos lesiones. Esto va a dar como resultado que se requiere un tratamiento endodóntico y periodontal. Y bueno, cuando transcurre un periodo largo de tiempo en el que una lesión endodóntica supura a través del periodonto en el surco gingival, la acumulación de la placa y cálculo puede favorecer el desarrollo de una bolsa periodontal a partir del surco gingival, y esto puede progresar hacia apical. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una lesión endodóntica primaria con afección secundaria periodontal. En el índice 44 no se puede observar muy bien, está del lado sería derecho. Se hicieron pruebas de vitalidad que resultaron negativas y sondaje de una bolsa periodontal profunda, esa sí la podemos observar claramente. Y bueno, ya en esta radiografía podemos observar el control al año en el que se observa la reparación ósea del defecto periodontal. Se efectuó tratamiento de conductos radiculares y al cabo de un mes, curetaje y alisado radicular sin cirugía. Ahora tenemos lo que son las lesiones periodontales primarias con afección secundaria endodóntica. Bueno, esto se trata de un diente con enfermedad periodontal que, al progresar en sentido cérvico-apical, produce una enfermedad pulpar. O sea, comienza en el periodonto y ahora va hacia la pulpa. En cuanto al tratamiento, se precisará un tratamiento combinado endodóntico primero y después periodontal a continuación. Aquí tenemos el ejemplo de una lesión periodontal primaria con afección secundaria endodóntica del diente 26. Repito, comienza por el periodonto y de ahí va en sentido apical, y pues esto hará que entre la pulpa y se dé una afectación endodóntica. Bueno, la profundidad de la lesión periodontal en la raíz distovestibular ocasionó necrosis pulpar y se efectuó un tratamiento de conductos radiculares previo al tratamiento periodontal. Y bueno, al tratamiento de la enfermedad periodontal se le ha atribuido el ser causa de una lesión pulpar. Esto pues es posible que en el transcurso del curetaje y alisado radicular se pueda lesionar un vaso sanguíneo que alcanza la pulpa a través del conducto lateral. Y bueno, en este caso las bacterias podrán llegar a la pulpa a través del citado conducto y ocasionar una inflamación del tejido pulpar. Ahora tenemos lo que son las lesiones concomitantes. En esta existe una lesión endodóntica y una periodontal. Ambos procesos patológicos evolucionan con independencia, por lo que realmente se trata de una lesión endodóntica primaria y una lesión periodontal. O sea, esto quiere decir, en las dos anteriores, una endodóntica daba una periodontal o una periodontal a una endodóntica, y en este caso pues va a ser al mismo momento. Por ejemplo, vemos este órgano dentario con necrosis pulpar y bolsa periodontal en el órgano 33, como podemos ver en la radiografía. Ahora, tenemos otro tipo de clasificación. Esta clasificación es según posibles relaciones patológicas. Tenemos primero la lesión endodóntica periodontal. En este, la pulpa necrótica procede a cambios periodontales. Como segundo tenemos la lesión periodontal endodóntica. En esta, la infección bacteriana de una bolsa periodontal asociada a la pérdida de inserción y exposición radicular se propaga a través de los conductos accesorios
y laterales hacia la pulpa, lo que da como resultado la necrosis de esta. Es en realidad muy parecida a la anterior clasificación, si lo observan. Y como tercero, pues tenemos las lesiones combinadas, en la cual es una necrosis pulpar junto con una lesión periapical en un diente comprometido periodontalmente. Ahora tenemos la clasificación basada en etiología, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Primero, como tenemos las lesiones endodónticas primarias. Ahora, las lesiones endodónticas primarias van a ser de origen endodóntico y estas van a estar relacionadas con dientes que tienen conductos infectados o con tratamiento previamente realizados que no tuvieron éxito. Una exacerbación aguda de una lesión apical crónica en un diente con necrosis pulpar puede drenar coronalmente a través del ligamento periodontal al surco gingival. Esto puede desaguar también por el foramen apical, conductos laterales o conductos accesorios en la forca. Y bueno, la bolsa que se forma va a ser angosta y tiene muy pocos factores locales. Este absceso pues puede perforar la cortical ósea cerca del ápice elevado, el tejido blando y el periósteo, y drenar hacia el surco. Y bueno, el tratamiento de elección para esto es el de conductos y el pronóstico es favorable. Y bueno, este va a tener una resolución completa y rápida en la lesión. También tenemos lo que son, como punto B, las lesiones periodontales primarias. Bueno, existen lesiones periodontales localizadas y generalizadas. Cuando la enfermedad periodontal es generalizada y no existe un factor local que pueda afectar la pulpa, estando vital, entonces el origen de la lesión es periodontal. La periodontitis, como vimos anteriormente, progresa gradualmente a través de la superficie radicular y al realizar el sondeo se revela la presencia de cálculos en la superficie radicular, lo cual al realizar las pruebas de vitalidad la pulpa responde. Y bueno, en esta el pronóstico depende mucho del estado de la enfermedad periodontal y de la eficacia del tratamiento periodontal. Y en este se debe tomar muy en cuenta lo que es la apariencia de la radiografía de la enfermedad periodontal asociada con el desarrollo de malformaciones radiculares. Como punto C tenemos lo que son las lesiones endodónticas primarias con compromiso periodontal secundario. En esta, cuando una lesión endodóntica no es tratada, puede evolucionar una lesión periodontal secundaria, ya que se ha detectado la placa y el cálculo. El tratamiento y el pronóstico de los dientes es distinto al de los que solamente padecen de lesión endodóntica. En este caso, la pieza requiere ambos tratamientos endodónticos y periodontales. Y si solo se realiza la endodoncia, entonces nada más una parte de la lesión se verá sana, pero la lesión periodontal pues va a permanecer. Estas lesiones también van a poder ocurrir como resultado de una perforación radicular durante un tratamiento de conductos y donde se haya colocado pines o postes y que estén mal posicionados durante la restauración de la corona. Es como lo vimos en la exposición, lo mencionaron, sobre cómo van a afectar también lo que son las prótesis. En este sentido lo podemos estar relacionando de igual forma. Los síntomas pueden ser agudos, con formación de absceso asociado al dolor, inflamación, exudado purulento, formación de huesos periodontales y movilidad dental. Esto pues puede ocurrir también
una respuesta crónica indolora y comprometer la apariencia de una bolsa con sangrado al sondeo o exudado purulento. Y bueno, tenemos también lo que es la lesión periodontal primaria con compromiso endodóntico secundario. En esta, la continuidad de una bolsa periodontal puede llegar hasta el límite apical y el tejido pulpar. Se pasa a una afección patológica pulpar. Y bueno, en esta la pulpitis retrógrada puede ocurrir cuando la enfermedad periodontal expone los conductos laterales al ambiente oral o compromete el conducto apical. Y bueno, estos conductos, junto con los túbulos dentinarios, pueden exponerse también por el curetaje, el raspado y alisado o por levantamiento de colgajos. Y bueno, al realizar un curetaje, una vénula de un conducto lateral puede ser cortado y de esta manera permitir la entrada de microorganismos, empujándolos hacia adentro durante el tratamiento. Y así resultará una inflamación pulpar y posteriormente necrosis. Y bueno, al observar la microbiota del conducto radicular, se puede encontrar una gran correlación con las bolsas periodontales. Y bueno, estos requieren ambos procedimientos regenerativos, endodónticos y periodontales. El pronóstico va a depender de la severidad de la enfermedad periodontal y de su respuesta al tratamiento. También tenemos como último lo que son las lesiones periodontales y pulpares concomitantes. En estas dos lesiones pueden coexistir con diferentes etiologías. Existe la lesión endodóntica sin la comunicación con la lesión periodontal, y en esta situación ambas lesiones se deben tratar individualmente. Ahora, tenemos otra clasificación, la cual es según el tratamiento requerido. En esta, los dientes que requieren tratamiento endodóntico únicamente, los dientes que requieren tratamiento periodontal únicamente y dientes que requieren ambos tratamientos. Y bueno, aquí tenemos también la clasificación según el tratamiento endodóntico, el cual se divide en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En el caso de tipo 1, el origen es endodóntico y pulpa usualmente necrótica. En el tipo 2 es la enfermedad periodontal, que en ocasiones afecta a la pulpa y que por lo general puede estar normal o dañada por una pulpitis ascendente. Y en el tipo 3 es un caso combinado de problema endodóntico y enfermedad periodontal, y generalmente hay necrosis pulpar. Ahora, ¿cómo podemos llegar al diagnóstico? Bueno, para esto tenemos diferentes métodos, como ya los hemos visto y ya los vimos en la exposición anteriormente, pues solo los volveré a mencionar. Pues ya sabemos, debemos hacer la anamnesis, lo que es la historia clínica completa y pues sobre todo la exploración clínica. Tiene que haber inspección, palpación, si existe movilidad, si existe percusión. También se harán pruebas de vitalidad pulpar, sondaje periodontal y pruebas para el diente fisurado, transluminación, prueba de la mordida, tinción mediante colorantes. Y también muy importante, tendremos la exploración radiográfica. Ahora, aquí encontré una tabla en la cual son los procedimientos diagnósticos para identificar las lesiones endoperidontales. Bueno, como primero tenemos lo que es en cuanto a lo visual. Bueno, tenemos examen y pruebas de diagnóstico.
visual. Tenemos en lesión endodóntica primaria lo que es el tejido blando, que presenta que los dientes presenten caries, restauraciones grandes, restauración de diente fracturado, erosión, abrasión, grietas, decoloración, tratamiento endodóntico pobre. En cuanto a su dolor, va a ser agudo. A la palpación, que la respuesta positiva indica un proceso inflamatorio perirradicular activo. Y bueno, en esta no indica si el proceso inflamatorio es de origen endodóntico o periodontal. Y a la percusión, generalmente va a ser sensible. Y a la movilidad, las raíces con fractura o traumas recientes presentan alto grado de movilidad. En cuanto a la vitalidad pulpar, utilizando pruebas de frío, eléctricas de flujo sanguíneo y de caries, en esta una respuesta persistente indica pulpitis irreversible, sin respuesta indica una pulpa necrótica. Y al sondeo periodontal se va a presentar una bolsa solitaria angosta y profunda en la ausencia de enfermedad periodontal. Puede indicar la presencia de una lesión de origen endodóntico o de una fractura radicular vertical. En cuanto al rastreo fisular, se inserta un material, en este se va a insertar un material semirrígido y radiopaco en el tracto hasta alcanzar la resistencia. En esta se va a presentar una radiografía con gutaperchas al ápice o área de la furca en ambos molares. También tenemos lo que son la lesión periodontal primaria. Bueno, en esta visualmente lo vamos a ver con inflamación gingival, recesión gingival en múltiples dientes, acumulación de placa y cálculos subgingival en múltiples dientes intactos, presencia de inflamación indicando absceso periodontal. En cuanto al dolor, generalmente va a ser dolor sordo, fuerte dolor, solo en condición aguda. En cuanto a la palpación, pues presentará dolor a la palpación. En percusión, la sensibilidad de las fibras propioceptivas del ligamento periodontal van a ayudar a identificar la localidad del dolor. En cuanto a la movilidad dental localizada a generalizada. En cuanto a vitalidad de la pulpa, pues la pulpa va a ser vital y va a responder a las pruebas. Al sondeo periodontal se sentirán múltiples bolsas profundas y anchas. Y en cuanto al rastreo tisular, el tracto tisular en el aspecto lateral de la raíz se va a presentar. Ahora, en cuanto a lesión endodóntica primaria con periodontal secundaria. Visualmente se forma placa en el margen gingival de una fístula y esta lleva una inflamación del margen gingival con exudado, perforación radicular, fractura, endopóstema o un endoposte mal colocado. El dolor va a ser punzante y sordo en condición crónica. En cuanto a la palpación, va a tener dolor a la palpación. En percusión tendrá sensibilidad a esta. En movilidad se va a presentar una movilidad localizada. Y en cuanto a vitalidad de la pulpa, la prueba será negativa a la vitalidad de esta. En cuanto al sondeo periodontal, la presencia de una bolsa ancha solitaria para así las lesiones debido a la fractura radicular, entonces la bolsa será angosta y profunda y va a ser principalmente localizada. Y en cuanto al rastreo fisular, en este el tracto fisular principalmente va a estar en el área del ápice o de la furca.
Ahora tenemos lo que es la lesión periodontal primaria con endodóntica secundaria. Visualmente presentará placa, cálculo y periodontitis en varios grados, inflamación gingival en uno o varios dientes, presencia de pus o exudado, tendrá dolor sordo, solo en condición aguda, severo, tendrá dolor a la palpación, sensibilidad a la percusión, movilidad generalizada. Vitalidad pulpar puede ser positiva en dientes multirradiculares. Va a tener presencia de múltiples bolsas anchas y profundas. Y en el tracto tisular, en el aspecto lateral de la raíz. En cuanto a lesiones verdaderamente combinadas o periodontales y pulpares únicamente, según la clasificación que vimos, va a haber presencia de placa, cálculo y periodontitis en varios grados, inflamación gingival en uno o varios dientes, presencia de pus y exudado. Va a ser un dolor agudo, solo en condición aguda, severo, dolor a la palpación, sensibilidad a la percusión, movilidad generalizada de alto grado relacionada con el diente involucrado. Generalmente la respuesta va a ser negativa por la pulpa no vital y bueno, puede llegar a ser positiva en dientes multirradiculares. Y bueno, en el sondeo revela el típico de sondeo periodontal cónico, con la excepción que en la base de la lesión periodontal la sonda puede bajar a lo largo de la raíz y extenderse hasta el ápice. Y en el rastreo fisular es difícil rastrear el origen de la lesión. Si existe una fístula, puede ser necesario levantar un colgajo para determinar la etiología de la lesión. Y sería todo.